Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Estaríamos hablando sobre la fase preliminar o también conocida como la fase de urgencias. Los integrantes que hemos realizado sería Kaiwari Portillo Merli, Cárdenas Vázquez Llaneri Fiorera y quien le habla, Chávez Chauca Kiara Mitsukai. La frase, la fase preliminar o de urgencia no pertenece exactamente a la fase de tratamiento, pero igualmente, una vez que llegue un paciente, tendríamos que igualmente solucionar el problema o el inconveniente. Es una enfermedad microbiana en encía. En el contexto, es una respuesta modificada del huésped. Se caracteriza por la muerte o la destrucción del tejido gingival. Lo que tendríamos que realizar sería aliviar el síntoma agudos y eliminar además las enfermedades periodontales, tanto como crónico o hasta aguda, de la cavidad oral. Vamos a explicar lo que serían eh, tres ejemplos, que sería el absceso periodontal, el periocoronitis y GUN. GUN significa gingivitis ulcerática necrosante. Es una enfermedad microbiana en encía. En el contexto es una respuesta modificada del huésped. Se caracteriza por la muerte o la destrucción del tejido gingival, como lo informé anteriormente. El GUN suele ser identificado como una enfermedad aguda. Es una etapa grave, dado que el tratamiento puede llegar a ser una etapa subaguda. Puede empezar con un solo diente o alrededor de la boca. Sus antecedentes podrían ser el trabajo prolongado, la mala nutrición, el tabaco, el estrés. También tienen unos signos y síntomas. Los signos serían la depresión, perforadas tipo cráter en la cresta de la papila. Sería una hemorragia gingival espontánea y tiene un olor fétido a mayor salivación. Sus síntomas son lesiones sensibles al tacto, dolor, sabor medio metálico desagradable, excesiva cantidad de saliva pastosa. Esto está relacionado con lo que sería cuatro bacterias, que sería el Prebotella intermedia, Fusobacterium, Treponema, Selenomas. Este huésped o bacteria entra en un estrés físico y emocional. Es inmunosupresión, depresión a la quimiotaxis y fagocitosis de leucocitos. Esto tiene lo que son tres factores que puede ser, que serían los locales, sistémicos o psicosimáticos. En lo que son los locales serían gingivitis preexistentes, se ha tenido anteriormente, una lesión en encía o también por la culpa del tabaco. Los factores sistémicos sería por la falta de vitamina, lo que sería en esencial la C o la vitamina B2, lo que es la mala nutrición, el falta de sueño, diabetes, abuso del alcohol, de las drogas, o hasta alteraciones del gastrointestinales. Y también puede afectar si la persona puede contener algún tipo de enfermedad como el VIH. Sobre lo que son los factores psicosimáticos, estaría más las alteraciones psiquiátricas o el estrés. El tratamiento consta de un objetivo, que sería reducir la carga microbiana, o sea, la carga del microbio, y examinar el tejido necrótico, a tal manera de establecer la reparación y regeneración de las barreras normales en los tejidos secuares del tratamiento.
Esto tendríamos que dividir el procedimiento clínico en tres tipos de visitas. La primera visita sería dialogar con el paciente, lo que es realizar la anamnesis, que preguntar al pasajero, por ejemplo, algunas preguntas, si la enfermedad es recurrente, ha habido algún tratamiento previo, y si la respuesta es sí, preguntarle hace cuánto tiempo, cuándo, por qué motivo. Preguntarle también si tiene algún tipo de estrés mental, cansancio, su alimentación, dado que ahí podríamos verificar si el paciente cuenta con algún tipo de antecedente de enfermedades agudas. En el examen del paciente tendría que aparecer lo que es la apariencia general, tendríamos que verificar la presencia de halitosis, la presencia de lesiones en la piel, signos vitales. También tendríamos que hacer un examen bucal, verificar las lesiones, las características del GUN, si cuenta algún tipo de depresiones, perforaciones, en una hemorragia gingival, también se tendría que evaluar la higiene bucal para ver cómo es su higiene del paciente. Para poder realizar lo que es el procedimiento, primero se tendría que aislar el área donde se tendría que trabajar con pequeños rodetes alrededor y secar toda esa área para poder hacerlo. Después tendríamos que aplicar una anestesia local y esperar unos 2 a 3 minutos. Después tendríamos que frotar el área suavemente para que no haya una hemorragia profunda. El algodón que se tendría que usar sería un pequeño, dado que tendría que ir en la área pequeña y igualmente después tendríamos que proceder a botarlo. Se tendría que limpiar con agua caliente y eliminar el cálculo superficial. También nos ayudaría lo que es el raspado, curetaje y tendríamos que validar si es un paciente con algún moderado o grave, dado que ahí tendríamos que verificar si le tendríamos que brindar o no algún tipo de antibiótico. Eso sería en la primera visita, hacer lo que es el tratamiento, el procedimiento. La segunda visita sería ya lo que es la evaluación del paciente, si cuenta igualmente con signos, síntomas, hacer un poco de raspado igualmente para validarlo, ver si se encogió la encía o si hay algún tipo de cálculo cubiertos. Y se tendría que dar igualmente unas instrucciones al paciente al finalizar. Y hay una tercera visita, que igualmente teníamos que ver los signos y síntomas. Esto es esencial. Tendríamos que ver si hay alguna área afectada o la encía, si tiene un dolor o es una estimulación. Tendríamos que darle una instrucción al paciente sobre el control de la plaga, cómo se podría él mismo poder arreglarlo, cómo se tiene que cepillar el diente, ayudarle. Tendríamos que indicarle que tendría que usar un enjuague de peróxido, y que serían dos veces a la semana o más. Y si es necesario, igualmente teníamos que aplicar algún tipo de alisado o raspado. Y de ahí tendríamos que decir al cliente que tendría que regresar, pero después de un mes, para poder evaluar cuál estaría siguiendo su procedimiento. Y ahora mis compañeros estarían explicando de los otros dos ejemplos que hay restantes. La pericoronaritis es una infección e inflamación de las encías que rodean un diente. Peri vendría alrededor, en este caso, de la corona del diente. Corona, la parte del diente cubierta con un esmalte que sobresale de la encía. Itis vendría a ser lo que es inflamación. ¿Qué es la periconaritis? Es una infección que afecta los tejidos blandos que rodean la corona de un diente parcialmente erupcionado. Habitualmente
afectando a los terceros molares inferiores. Generalmente está relacionada a las muelas de juicio, pero puede suceder también con los primeros molares en la edad infantil. Al estar relacionada con las muelas del juicio, el rango de edad más común en el que se presenta este proceso infeccioso es entre los 20 y 30 años de edad en la que erupcionan dichas muelas, y en niños alrededor de los 6 y 7 años. Es cuando erupciona el primer molar. ¿Qué causa la periconolaritis? Tenemos una muela retenida o impactada, una muela que está en una posición inadecuada, por ejemplo, en posición horizontal, en vez de vertical, que es difícil que pueda erupcionar sin problemas, como podemos ver en la imagen. Tenemos también la encía que cubre de forma parcial la muela en erupción, como podemos ver en la imagen, y que facilita que los restos de comida que se queden atrapados en ese bolsillo que se forma entre muela y encía. Tenemos también la falta de higiene. Las muelas están en la zona de más difícil acceso para la correcta higiene, y cuando a esto se suma la porción de encía que ha quedado encima de la muela, aumenta la dificultad para realizar una buena limpieza de la zona. Tenemos la acumulación de bacterias también. Tenemos la pericononaritis aguda. Suele ocasionar una sintomatología con dolor espontáneo en la región retromolar y molestias en la masticación, como podemos ver en la imagen. En el examen intrabucal mucoso se verá enrojecida, edematosa, con indentaciones de las cúspides de los dientes antagonistas. Tenemos también lo que es la pericoronaritis subaguda. Esta es la evolución de la pericoronaritis subaguda, puede ser la regresión total o la progresión hacia los tejidos cercanos. Tenemos también la crónica. Crónica, esta cursa con una molestia local con irradiación hacia la zona auricular. El dolor suele ser sordo o con molestias leves, con duración de un día, y se espacían con remisiones a lo largo de varios meses. En los síntomas de la pericoronaritis, al principio tienen síntomas muy sencillos y poco molestos, pero a medida que el problema no es tratado, aumentan las molestias y la complejidad de resolver el problema. Los primeros síntomas serían lo que es la inflamación y enrojecimiento en las encías, alrededor de la muela o del diente que no logra erupcionar. Tenemos la dificultad para masticar del lado en la que la encía está inflamada, sangrado de encía al cepillar la zona, masticar o de manera espontánea. Tenemos la infección de la encía, que puede estar acompañada por malestar general, mal olor en la boca o supuraciones, incluso fiebre. Tenemos lo que es el dolor, al principio solo en la zona del diente afectado, pero puede llegar a doler al oído y a la cabeza. Puede ser fácilmente confundido con un dolor de muelas. En los síntomas avanzados tenemos lo que vendría a ser la caries, por la acumulación de bacterias en la zona. Tenemos la inflamación de los ganglios, puede causando incluso faringitis o amigdalitis. Tenemos la formación de un flemón o absceso dental. También tenemos las enfermedades periodontales, tales como la gingivitis y la periodontitis. En los tratamientos, bueno, el tratamiento de la pericoronaritis, independientemente de si está en una etapa avanzada o en una etapa inicial, es tratar la infección primero con una buena
higiene profesional y dependiendo en el estado. Si hay un absceso, será necesario drenarlo para que la zona quede libre de las bacterias que causan la infección. Si es necesario, tu dentista puede prescribir antibióticos o antiinflamatorios. Los tratamientos que pueden realizarse ante la pericoronaritis pueden ser los siguientes, ya sea la conducta expectante, el trasplante, la exéresis del capuchón mucoso, la cauterización y la exodoncia quirúrgica. En la conducta tenemos el significado de conducta expectante, es el control del tercer molar con el fin de prevenir posibles complicaciones. Un motivo importante para la conservación es cuando se duda de la vida futura del segundo molar, es decir, que tenga la gran posibilidad de ser extraído. Si se utilizaría posteriormente esos terceros molar, por ejemplo, el pilar de una prótesis. En el caso del trasplante dental, eh, consiste en colocar en el alveolo remanente de un primer o segundo molar extraído previamente el germen del tercer molar. Este debe de tener un desarrollo radicular aproximado de 2/3 de la raíz. La exéresis del capuchón mucoso eh, consiste en eliminar la parte que cubre el tercer molar. Actualmente, este tipo de tratamiento de la pericoronaritis es poco utilizado. En lo que es la cauterización, consiste en la colocación de una sustancia en el capuchón con el fin de aliviar el dolor y acelerar la resolución de la pericoronaritis crónica. No se usa casi nunca esta técnica, puesto que la preferencia va con la correcta antibioterapia, antiinflamatoria y enjuagues con solución salina o un antiséptico. Tenemos la exodoncia quirúrgica, es la conducta de elección con algunas excepciones. En pacientes cuyo estado de salud general es tan precario, ¿qué tal procedimiento no sería conveniente? En pacientes de edad avanzada, para los que en presencia de un molar asintomático, esta intervención resultaría innecesaria o no aconsejable. Y en este caso, utilizar como pilar de prótesis al tercer molar. Buenas noches. Voy a hablar con respecto a los abscesos periodontales. Para poder continuar, vamos a explicar qué es un absceso periodontal. Esto sería lo que es el acúmulo de materia purulento, que sería el pus, a- en el cual se acumula lo que son los poliformonucleares o bacterias y productos. También lo que serían células, que son los dendritos o macrófagos. Entre las bacterias podemos tener al Fusobacterium nucleatum, al Porphyromus gingival y también a lo que es el Pleboteria intermedia. Contamos con tres en las cuales están clasificadas estos abscesos periodontales, el cual sería el absceso gingival, que es una infección purulenta localizada que afecta a la encía marginal o a la papila interdental. En el caso del absceso periodontal, es una infección purulenta localizada en los tejidos adyacentes a la bolsa periodontal que puede producir destrucción del ligamento periodontal y del hueso alveolar. En el caso del absceso periocoronario, es una infección purulenta localizada en los tejidos que rodean un diente parcialmente erupcionado. En este caso, este absceso periocoronario está más relacionado a lo que serían las terceras molares inferiores. Y también con las superiores. En el caso de signos y síntomas, en un absceso gingival,
El hallazgo y la eliminación del material extraño son diagnosticados. El diagnóstico de absceso gingival se establece ante el antecedente de 1 a 2 días de dolor e hinchazón gingival localizado, en el cual podemos tener lo que es una coloración del tejido rojizo o rojo azulado, también lo que sería una tumefacción gingival, mucosa, un cálculo dental en superficie radicular. Con respecto al acceso periodontal, se detectan dientes parcialmente erosionados en ausencia de sacos periodontales y puede existir dificultad al comer, en este caso por el dolor que presenta. En el absceso periocoronario, los signos clásicos de inflamación puede ubicarse en toda la longitud de la raíz. También presenta lo que es pus en el margen gingival, malestar leve o dolor severo, extrusión, inmovilidad y pérdida de tejido óseo. Las metas del tratamiento en el absceso gingival es poder aliviar los síntomas agudos lo más rápido posible e identificar y poder eliminar. Con respecto al absceso periodontal, también es aliviar la fase aguda, ya que este presenta lo que es una fase aguda y crónica, y poder convertirlo a una lesión crónica para establecer un correcto diagnóstico y corregir algún defecto o secuencia de tratamiento. En el absceso periocoronario, este es dependiendo de la magnitud, si compromete el estado general, no podemos resolver la parte aguda inmediatamente y será necesario controlar la infección mediante terapia antibiótica y analgésicos correspondientes. Con respecto al tratamiento, el tratamiento que va a llevar, el tratamiento que este va a llevar va a ser con respecto al absceso periodontal, en el cual se drenará lo que es por la bolsa. Se aplica lo que es una anestesia tópica a la zona y, si es preciso, se inyecta anestesia en la periferia del absceso. Se introduce con precaución un instrumento plano en la bolsa con objetivo de dilatar la pared para que drene. Y luego pueda insertarse con suavidad una cureta en el tejido para seguir drenando y se practique un curateado suave en la parte interna. También hay tratamientos para lo que es un drenaje por incisivo externo, el cual el acceso se aísla y seca con trozos de gasa. Después se aplica anestesia en la superficie, se inyecta anestesia local en la periferia del absceso y con una hoja de bisturí número 15 se realiza una incisión vertical en la parte más fluctuante de la tumefacción. Se emplea una cureta o elevador perióstico para levantar el tejido con el fin de crear un drenaje y curetear el tejido granulomatoso en la parte interna del absceso. Luego del drenaje cesa y el área se seca y pinta con una antiséptico. En algunas ocasiones esto es tratado con drenaje y también con antibióticos. En los antibióticos se puede utilizar lo que es el amoxicilina o la clindamicina.